Señor, te damos gracias por este día, Padre, gracias por la vida que nos prestas, por la oportunidad, Señor, una vez más de estar reunidos, Señor, por este medio. Te pedimos, Señor, que tomes este tiempo en tus manos, Señor, estos tiempos de estudio y de reflexión, Señor, que sean de bendición y de edificación para nuestras vidas, Señor, para la vida de nuestras iglesias, de nuestras familias, Señor, y de todas aquellas personas que van a ser ministradas, Señor, a través de las clases, Señor, de todo el servicio que sabemos, Señor, y creemos que tú nos vas a permitir hacer, Señor, en nuestras iglesias primeramente, pero también, Señor, en otras congregaciones, Señor, con aquellas personas que están necesitadas del conocimiento de tu palabra y aquellas que ya te conocen, Señor, del estudio, Señor, que sabemos que es importante para desarrollar correctamente nuestros ministerios. Ponemos este tiempo en tus manos. eh, que seas tú, Señor, el que nos dirija en todo tiempo, en cada palabra, Señor, en cada cosa que veamos, en cada tema, Padre. Te lo pedimos que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bueno, pues vamos a continuar. Nosotros no nos espero en Dios se conecten los demás para ir avanzando, ¿no? Seguimos en soteriología y estamos, digamos, la cuestión de la fe, ¿no? De la fe. José, ¿nos avisas, por favor, papi, cuando falten 5 minutos? Betty, confío en ti, en que estés Mm. pendiente ahí de las notificaciones para cuando falten 5 minutos. Ya saben que la dinámica va a ser esta, cortamos y volvemos a hacer la otra, ¿sale? Entonces ahí nos avisas, José, cuando falten 5 minutos aquí, Betty va a estar pendiente, Sí. por favor. Bueno, entonces veíamos la cuestión de la fe, ¿verdad? Estuvimos viendo la cuestión de la fe, vimos la importancia, ujú, la importancia, definición, ¿no? Sí, lo vimos también. Definición, sí, y resultados, ¿no? También. Y resultados, ok. Entonces, pasamos al punto de la regeneración, ¿no? Sí, hermana Anaya, usted que está ahí, basada en... Sí, sigue la regeneración. Ah, ok, caray, ¿quién sabe qué pasó ahí? Pero bueno. Ok, vamos a platicar entonces de qué es la regeneración o qué debemos entender, por regeneración. Eh, para adelantarle un poquito, hermanos, voy a empezar así como por un juego de palabras, ¿no? Y voy a hacerlo desde el español para no entrar a, digamos, a las cuestiones etimológicas del griego, ¿no? La palabra regeneración podríamos, de hecho, dividirla en dos. Re, sí, ustedes pueden apuntar re, guión, generación, ¿no? Y ya desde ahí empezar a platicar de la segunda, que sería generación. La palabra generación, que para efectos de lo que quiero compartir con ustedes, podríamos decir que la palabra generación podría ser un derivado, podría ser el resultado de un desarrollo de la palabra gen o gene, ¿no? O sea, gen, ¿no? De gen, del cual también podríamos derivarlo en otra palabra que sería genética, ¿no? Gen, genética, generación. Ajá. Que nos llevaría, digamos, a entender en la cuestión biológica, ¿no? Como lo que sería el ADN, ¿no? ¿Sale? El ADN, o sea, el ADN es la información.
Entonces, por ahí ustedes pueden hacer todo ese derivado de la palabra generación. Generación, ¿cómo extraño aquellos tiempos? Todos lo saben, todos lo vivieron. Bueno, no, en tu caso no, Betty, pero Josué y la hermana Naye, que son los únicos que están. ¿Cómo extraño esos tiempos en los que usábamos el pizarrón? ¿Se acuerdan? Estas cosas. Aquí también hay un pizarrón, pero pues ahora en línea es difícil. Necesitaremos un equipo más sofisticado, ¿no? Como una cámara, así para que pudiera, ¿no? Entonces me va a costar aquí trabajo hacerlo solamente de manera así audible, platicado. Generación, que se deriva de la palabra gen, ¿no? Que también nos llevaría a la palabra genética, que la podríamos a su vez relacionar con la palabra información, ¿no? Dice que también a veces lo van a decir. Información. Gracias a Dios ya están por ahí, la hermana Janet, creo que también Rosita, y por ahí Juan. Ok. Genética, información. No crean que me estoy desviando y no crean que estoy llevando a la palabra, a la doctrina de la regeneración, a conceptos más modernos. No, es que en realidad, o sea, en el griego, y ahora sí me meto a la cuestión etimológica, en el griego la palabra este, generación, gene, pues se refería precisamente a eso, ¿no? O sea, a, a decir, o sea, cuando en el idioma griego, cuando los griegos hablaban de generación, ajá, hablaban precisamente de parentesco, parecido, ¿no? Hereditario, a eso se referían. Ajá. En el idioma griego, la palabra generación significa eso, al decir, son de la misma generación, decían, son de la misma familia, ¿sale? A eso se refería la palabra generación. Y al decir, entonces, son de la misma familia, es que se parecen, ¿no? O sea, por eso insisto, no estoy llevando un concepto que utiliza el griego bíblico a un concepto modernista no sé, de medicina o de biología. No. Más bien los conceptos biológicos y la medicina actual, pues se basaron en esa idea que tenían los griegos antiguos. Ajá, al decir, al referirse a generación, se referían a eso, a familia, información. Entonces aquí podemos decir, ¿verdad? Gracias a Dios, aquí podemos poner varios ejemplos. Yo no sé, hermanos, aquí está mi hijo y tiene su cámara prendida. Por cierto, también tiene lentes, ¿verdad? Los que quisieran ver ahí la cámara. Yo no sé si pudieran, meramente, bueno, sí lo conoce a Josué, pero vente. Pero yo no sé si pudieran decir, hermana Naye y las que están ahí viendo la cámara, si mi hijo tiene algún parecido conmigo. A ver, ¿cómo ves, Betty? ¿Sí se parece? A Betty dice que sí te pareces, gordo, ¿eh? También no sé ese dedito, no sé si sea de la hermana Janet o de la hermana Rosita, no sé de quién sea, pero dicen que Es sí se mío, parece. Rosa. De Rosita, gracias, Rosita. ¿Qué opina, hermana Naye? ¿Sí se parece? Sí se parece, bueno, pues ahí está. ¿Por qué se parece mi hijo a mí? No van a contestar, pues por desgracia de él, ¿no? O sea, por favor, seamos buenos cristianos, ¿no? Aquí es donde entendemos la cuestión genética, ¿no? O sea, esa información que transmitimos, ¿verdad? De padres a hijos, por supuesto, con mucho más cariño y mucho respeto, podría yo decir que tengo el honor, el gusto de conocer a los niños de mi hermana Naye, y pues cómo negar, ¿verdad? Que Gaby, hermana Naye, pues ahí está reproducida, ¿verdad? Ahí está Gaby, su hija Gaby, pues ahí está, ¿no? Bueno, hermanos, precisamente la palabra regeneración ya en soteriología nos tiene que llevar a la otra frase que ya no es una palabra, es una frase que se conoce como el nuevo nacimiento. Entonces, la palabra regeneración o la doctrina de la regeneración es en sí lo que conocemos en la Biblia como el nuevo nacimiento. Eso a lo que el Señor Jesucristo exhortaría, ¿verdad? A Nicodemo, ¿no? A nacer otra vez, nacer de nuevo. Ajá. Porque al nacer de nuevo,
se entiende que el nuevo, el renacido o el regenerado ya tiene en su corazón, en su espíritu, en su mente otra información. ¿Sale? O sea, cuando nuestra mente, lejos de Cristo, de la influencia del Espíritu Santo y de, o sea, de la regeneración, ¿verdad? Pueda ser clasificada en la expresión del Génesis, ¿no? Cuando Dios dice que viendo a la tierra vio a los seres humanos y se dio cuenta que el corazón y los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal, ¿vale? Así está el ser humano cuando tiene, cuando tiene la genética de la naturaleza humana caída. Entonces, cuando el Espíritu Santo hace la obra de regeneración, porque es obra del Espíritu Santo, ¿qué está diciendo? Que el Espíritu Santo ha puesto en el corazón y en la mente del ser humano una nueva información. O sea, es una nueva genética, por eso se llama o sea, la palabra significa nuevo, ¿no? Y generación, estaría hablando de una nueva generación, de una nueva genética. El cristiano trae nuevos genes, por lo tanto trae nueva información. En su naturaleza ya, por obra del Espíritu Santo, trae la capacidad de ya no estar de continuo en el mal. Ajá. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Betty dice que sí, pero no sé si allá en línea me estoy dando a entender, hermanos, hermanitas. Sí, pastor, una pregunta. Dígame, Entonces, hermano. ¿es correcto decir que la regeneración es un cambio de naturaleza? Es un cambio en la naturaleza, sí. Ahorita vamos a relacionarlo, hermana Naye, pero tenemos que ir viendo que la regeneración es, o sea, todo va relacionado, todo. El arrepentimiento, la fe, la regeneración, la justificación, la adopción y la santificación. Todo aquí sí podríamos decir que si la teología es una máquina de engranes, bueno, la soteriología es una máquina a lo mejor más chiquita, pero de igual de engranes, que todos funcionan a la vez. O sea, al funcionar el arrepentimiento es porque funciona la fe, ¿sí? Al funcionar la fe, funciona la regeneración. Al funcionar la regeneración, funciona la santificación. Así simultáneamente empiezan a trabajar todos esos engranes. Ajá. Digo, perdónenme la metáfora, igual de los engranes, es que no he encontrado otra. ¿Sale? Porque sí, efectivamente, si veíamos que el arrepentimiento es un cambio de ruta, ¿no? Eso, veíamos que eso es el arrepentimiento. Bueno, la regeneración es un cambio de naturaleza, aunque hermanos, en la práctica, en la vida cotidiana aún del cristiano, nosotros podemos decir, a ver, en mi perdición, yo caminé, voy a utilizar estos ejemplos, hermanitos. A ver, en mi perdición caminé 170 kilómetros equivocadamente, en la ruta equivocada. Entonces, podría decir que estoy alejado 170 kilómetros de la meta, del propósito, de la voluntad total y perfecta de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que pasa en el arrepentimiento? Que doy media vuelta, eso es el arrepentimiento, ¿no? El cambio total, o sea, el cambio, y aunque ya estoy en la ruta correcta, sin embargo, me seguirían faltando recorrer esos 170 kilómetros. Pero lo importante de esto es que ya estoy, o sea, el cristiano ya está en la ruta correcta, ya va para allá. Le falta recorrer, sí. Eso es lo que creo yo, más o menos diría el apóstol Pablo cuando escribiéndole a los filipenses, ¿no? Donde dice, no que ya la haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, ciertamente dejando lo que queda atrás y mirando a lo que está por delante, ¿no? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto y todas esas frases y conceptos que maneja Pablo en Filipenses, ¿no?
Lo mismo pasaría entonces en el caso de la regeneración. Ya está una nueva naturaleza, o sea, ya hay una nueva genética, ya hay una nueva información. El cristiano, también lo puedo decir así, por obra y gracia del Espíritu Santo, ha vuelto a nacer. ¿Sí? Es una nueva criatura, o sea, ya lo es. Y lo mismo va a suceder, hermanos, con la santificación. O sea, el cristiano ya es un renacido. Como cuando lleguemos a la santificación, podemos decir, el cristiano ya es santo, posicionalmente ya es santo. El cristiano ya es renacido. Aquí no es posicional, aquí es una realidad. El cristiano ha nacido de nuevo, ha nacido de nuevo, con una nueva información. Aquí entonces cambiaríamos el ejemplo de recorrer los 170 kilómetros por, digamos, decir, um, esas nuevas células, ¿no? Así dicho de una manera, esas nuevas células con esa nueva información, con esa nueva genética, con ese nuevo ADN, pues tienen que empezar a reproducirse, ¿no? Tienen que empezar a crecer, tienen que empezar a desarrollarse, ¿vale? Ahí está el cristiano en ese camino, está en el camino de la fe, está creciendo. Esa es la regeneración. Ahora, para los que están en neumatología, para los que se están especializando en la obra del Espíritu Santo, ¿se acuerdan que veíamos o de pasadita platicábamos del famoso tema del bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, ya dijimos en neumatología que una rama del pentecostalismo, sobre todo la más conservadora, la más fundamentalista, dice que el bautismo del Espíritu Santo es cuando el cristiano, el creyente, habla nuevas lenguas, ¿no? O sea, es la evidencia, ¿sí? Y tiene poder, adquiere poder, ¿no? Para, no sé, para manifestarse en los dones. Si ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo, la evidencia es que hables en lenguas y que se te dé algún don. Esa sería la definición del bautismo del Espíritu Santo. Bueno, en otra rama de la soteriología, el bautismo del Espíritu Santo es la regeneración, ¿sí? El bautismo del Espíritu Santo es la regeneración. Es decir, es la obra del Espíritu Santo que está constantemente, constantemente purificando, lavando, o sea, en la figura, en el símbolo del bautismo, de la inmersión en agua, es una figura que habla de eso, que el Espíritu, que el creyente por el Espíritu Santo siempre está siendo purificado, está siendo lavado en las aguas del bautismo en el Espíritu, que va haciendo que el cristiano que fumaba deje de fumar, que mentía deje de mentir, el que robaba deja de robar, porque está siendo regenerado. A eso, repito, en la rama soteriológica, se le conoce como el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo bautiza al creyente, es decir, lo regenera. ¿Sale? Ah, pues tú eres de neumatología, Betty. Ah, pues ahí está el dato. Ahí está el dato también, ¿verdad? Ya tienes las dos perspectivas, ¿verdad? ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Sí, Betty? Sí. Hermanos, ahí en línea, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, la naturaleza de la regeneración, les leo. El hombre sustituye con frecuencia con otras cosas los medios designados por Dios para entrar en el reino de los cielos. Bien será, por consiguiente, que miremos en primer lugar algunos de estos subtítulos. La regeneración no es el bautismo. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿eh? La regeneración no es cuando uno se bautiza y aunque ya practicamos, bueno, alguien entonces podría decir, bueno, entonces la regeneración tampoco es hablar en lenguas, ¿no? O sea, podría ser, digo,
Insisto, ahí está Betty, que estás en neumatología. Sí, Betty, dime. Yo un tiempo sí creí que era eso, porque antes decían, bueno, yo recuerdo que muchos pastores decían que cuando rezas a espíritus, entonces empiezas a hablar a la gente. Entonces yo no creo, bueno, yo no creo que sea así, que todos tengan que hablar en lengua. Y por un tiempo dije, no, y si no hablo lenguas, nunca me estoy llena del Espíritu Santo. Y lo llegué a pensar así muchas veces. Ya después mi papá me explicó y ya entendí que no sirve, que no todos van a. Ok, bueno, no sé si se alcanzó a escuchar allá, mis hermanos, pero Betty dice eso, que en su experiencia, pues así fue, ella escuchó que el bautismo en el Espíritu Santo, pues era eso, hablar en lenguas. Oh, he de insistir, Betty y hermanos en general, sigo insistiendo en esto. En el objetivo que tenemos como especialistas en una materia, la idea es que ustedes conozcan pues, la mayoría, ¿no?, de las posturas, ¿sí? Conózcanlas, hermanos. Conózcanlas y respeten, ¿sí, hermanos? Cuando les toque ya a ustedes liderar, presidir, pastorear, ustedes determinarán, respeten. Y sobre todo vean, en realidad, qué es lo mejor para la iglesia, para sus discípulos, para sus alumnos. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos también la bendición es que aquí son plurifuncionales, ¿no? De veras. Por eso, gracias a Dios, yo creo que Dios no permitió que nos equivocáramos con este rollo de la especialización, porque pues aquí ustedes la hacen de todo, aquí también, ¿verdad? Betty, Fanny, Josué, la hermana Nay, allá, la hermana Janet tiene la bendición, ¿verdad? De tener en la hermana Nay y en Rosita directoras de música, maestras de niños, porque son plurifuncionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes que tienen la bendición de darle clases a los niños, déjenme les presumo que allá en la iglesia mi hijo Josué y otros varoncitos, hombres, son maestros de niños. Los enseñamos, ¿verdad? Que los hombres también más bien los hombres son los que tienen que darles clases a los niños. Algún día van a tener hijos y que no cometan los errores que hemos cometido en la iglesia tradicional, ¿verdad? Decir, es que ¿quiénes se van a encargar de la escuela dominical para niños? Las hermanas, ¿verdad? Y como que tradicionalmente hay dos departamentos que son exclusivos de las mujeres: la escuelita bíblica de los niños y la cocina, los talentos, ¿no? O sea, reproduciendo el patrón de la casa, ¿no? En la casa las mujeres hacen de comer y cuidan a los niños. Bueno, eso a lo mejor culturalmente funciona en la sociedad, pero en la iglesia no debe de ser. Esto lo digo así como una aportación. Dios quiso que los hombres fueran los sacerdotes de la casa. Y los hombres serían los que tendrían que estar dándoles clases a los niños. Así era en la cultura y nación israelita. No eran las mujeres las que instruían a los niños, eran los hombres. No más que pues ahora las cosas aquí se han inculturizado y han adoptado esos patrones, ¿no? Del hogar a la iglesia, pero pues no, yo no estoy diciendo que no den clases a los niños, ¿eh? No, sí sigan, pero también los hombres. Y por eso, ¿verdad? Hace años, ¿te acuerdas, Josué? ¿Verdad? ¿Te acuerdas, Fanny, no? Que hace como unos 5 o 6 años, ¿no? Dijimos esto, a ver, los hombres tienen que entrar a darle clases a los niños. Y pues gracias a Dios ninguno hizo mocas. Ya tenemos 2 varoncitos más en la iglesia, 2 jovencitos hombres que nos dijeron que sí quieren dar clases a los niños, gracias a Dios. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Bueno, eso nada más fue un breviario cultural. Este, ah, entonces, en la naturaleza del nuevo nacimiento, quedamos que no es el bautismo, ¿sale? Cuando se citan, por ejemplo, pasajes como el que no naciere de agua y del espíritu, ¿verdad? O en el lavamiento de la regeneración, no debemos entender que el bautismo en sí o solamente por bautizarse ya cambia la naturaleza humana, ¿no?
Precisamente el domingo antepasado que tuve la bendición de compartir allá en Betel, estuvo bautizos, se bautizaron allá 7 hermanitos, gracias a Dios. Recordábamos eso y los hermanos que se bautizaron tuvieron ese curso. El bautismo en sí no salva, ¿sí? Porque el texto dice el que creyere y fuere bautizado. Entonces lo que vemos ahí es otra vez la combinación de dos engranes que funcionan simultáneamente. Fe y obediencia. El que creyere, así dice el texto, ¿no? El que creyere. Y entonces decimos, bueno, ¿en qué creen? Ahí entra la fe. La fe no solamente en razón de decir, sí, yo creo, porque la fe también es, bueno, pero ¿qué estás creyendo? Entonces es ahí donde entra el Espíritu Santo para cambiar nuestras ideas, para cambiar nuestra forma de pensar. Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, racional de la mente, de creer, de la forma de pensar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el bautismo, hermanos, es obediencia. ¿Ah? El bautismo es profesión de fe. El bautismo es declaración. Pero el bautismo va junto con la fe. Y la fe tiene que ser, o sea, la fe que está, por ejemplo, en el espíritu, en el corazón, en la mente, donde usted quiere ubicarlo, ya depende de su antropología, ¿no? Tiene que ser renovada también. O sea, la mente tiene que ser renovada y eso es resultado de la regeneración. La mente tiene que ser renovada. O sea, la mente también es regenerada. ¿Sí, hermanos? Y eso no solamente pasa en el bautismo. Cito para cerrar este punto lo que dijera hace ya más de 500 años el célebre reformador Martín Lutero, cuando hablando del bautismo dijo: yo creí que en el bautismo el viejo hombre era ahogado y sepultado, pero me di cuenta que el desgraciado sabía nadar. Eso lo dijo Martín Lutero, ¿eh? Y entonces dice, y entonces entendí que ese viejo hombre hay que estar constantemente bautizándolo, o sea, sumergiéndolo en las aguas del Espíritu, lo que sería el bautismo en el Espíritu Santo, para que ese viejo hombre se vaya regenerando, se vaya renovando. ¿Sí, hermanos? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, mis hermanitos allá en línea? ¿No? ¿Todo bien? Ok, bueno, entonces no es el bautismo. La regeneración tampoco sería solamente un cambio de hábitos o de costumbres. Voy a poner un ejemplo, hermanos, con el reconocimiento, el respeto y el cariño, otra vez a la iglesia Betel, que ellos tienen un ministerio muy bonito. Déjenme les platico, a los de Dios Fiel sí les he platicado, no sé si aquí les he platicado, que ya la iglesia Betel tiene un ministerio muy bonito con los centros de rehabilitación. O sea, ellos van a predicar a esos centros de rehabilitación, a la gente, a las personitas que están ahí anexados, ¿no? Y ellos en su experiencia van a poder entender muy bien esto. Habrá gente que deje de tomar, habrá gente que deje las drogas, pero eso ni por mucho quiere decir que ha nacido de nuevo. ¿Sí me explico? O sea, cambiaron algunas costumbres, dejaron de tomar, dejaron de drogarse. Alguien podrá decir que dejó de robar, o podrá decir que dejó de, no sé, muchas cosas, dejó de mentir, dejó de adulterar, o sea, y pueden decir, bueno, pero es que eso está bien, entonces eso, ¿quién lo hace? Sí,
son cambios esos son cambios en las costumbres nada más. Y testimonios de eso habría un montón, millones, ¿no? Yo podría testificar tal vez de algunos de mis tíos, algunos de mis tíos, ¿verdad? Que, pues por la experiencia de haber sido un adúltero ante el terror de perder a su familia, etcétera, dejó de hacerlo, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya nacido de nuevo. O sea, la regeneración no es entonces solamente cambiar de costumbres, cambiar ciertas cosas. Eso no sería tampoco la regeneración. ¿No? No es un paso natural en el desarrollo del hombre. Hay gente que se supera, ¿no? Y no son cristianos. Hay gente que puede testificar, ¿no? Que anduvo de vago en la calle, etc. Y de repente llegó a ser un exitoso profesionista. Y ahí está. Pero eso no es tampoco solamente la regeneración. ¿Qué es entonces la regeneración? Bueno, pues ya lo estamos, es un cambio total en la naturaleza espiritual del ser humano. Y sobre todo, hermanos, sobre todo, miren, esto lo vimos Betty también es obra del Espíritu Santo en neumatología. Se entiende que hay cosas que hace el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo convence, ¿sale? Es decir, convence al mundo de pecado, dijo Jesús, registrado en el Evangelio de Juan. Convence al mundo de pecado, es decir, lo guía al arrepentimiento, el Espíritu Santo. Pero también dice que lo guía a la verdad. ¿Cómo es esa guianza? Pues a través de la palabra. Y luego el mismo Jesús ahí en Juan decía, Él me glorificará a mí. Entonces, uno de los grandes o de las grandes evidencias de la regeneración es que es el nuevo nacido o el nacido de nuevo siempre va a glorificar a Jesús, siempre va a glorificar a Dios. Esto creo yo ya nos viene a aclarar la diferencia entre cambiar de costumbres, porque alguien podrá decir, hace muchos años, hermanos, muchos años, había un himno antiguo, ¿verdad? En la década de los 60, que no lo voy a cantar para que no me consideren más grotesco y vulgar, liberal, ¿verdad? Pero la canción recitada decía, les diré que fui un donadie, ni una chica se fijaba en mí, y hoy muchas cosas he logrado y han de saber por qué razón. Gracias, Betty. Nos quedan 3 minutos, ¿verdad? Desde entonces, fíjense, desde la década de los 60, había esa filosofía de decir que la gente se puede superar, puede cambiar, ¿no? Pero siempre quien solamente experimenta cambios de esa índole va a atribuírselo a su fuerza de voluntad, ¿verdad? ¿Verdad? Van a utilizar frasecitas tan cursis y a la vez ignorantes como que, como el ave fénix. ¿Alguna vez hice el ejercicio de preguntarles, ¿y saben qué es o quién es o qué es el ave fénix? Pues no, nada más se van a la voz del pueblo. Como el ave fénix, resurgí de mis cenizas. Para eso habría que leer la mitología griega, ¿no? Para saber qué era el ave fénix. Entonces, el no regenerado le va a atribuir sus cambios no a Dios, a sí mismo, ¿verdad? O en el mejor de los casos, ¿no? A su esfuerzo, a su fuerza de voluntad, a su resiliencia. O sea, es eso, ¿no? No. El bautismo del Espíritu Santo, la regeneración, el nuevo nacido, dice Jesús, Él me glorificará. El nuevo nacido reconoce que todos esos cambios son gracias a Dios. ¿Sí? ¿Cuánto nos queda, Josué? ¿Un minuto? Sí, 1 minuto justo. 1 minuto. Ok, entonces ya no vamos a agotarnos más.
Vamos a dejar que corra este minutito y regresamos con el siguiente enlace ahí en el grupo. Además, nosotros regresamos en unos 2 minutitos, 3, que nos pongan el otro link. Les bendiga. Aquí estamos. Entendido. Ok. Bueno, continuamos. Ya lo dijimos, la regeneración entonces es la comunicación de una nueva naturaleza, o sea, la naturaleza de Dios. ¿Verdad? Y pues el creyente recibe un nuevo impulso en su vida. ¿Sí? Bueno, pues la necesidad, cuando hablamos de la necesidad de la nueva naturaleza, pues nada más bastaría con volver a leer el pasaje de la entrevista de Jesús con Nicodemo para entender que el que no naciere de nuevo, pues no puede ver el reino de Dios. O sea, las claras. El que no nace de nuevo, pues no es salvo, ¿no? El que no es regenerado, pues no es salvo. Y ahí entramos otra vez esas calles oscuras, ¿verdad? Y angostas, como esas de allá de la colonia San Agustín, hermana Anaye, ¿verdad? Ahí, esos que... No, aquí también tenemos unas bien gachas, ¿verdad? Aquí en Santa María Huacán también hay unas calles horribles, así, chiquititas y oscuras, ¿no? Bueno, pues ahí entramos, ¿verdad? En esos vericuetos, cuando usted ve en la iglesia, ¿verdad? Un hermano que pues, puede estar ahí años, hermanos, años, años y años. Hacemos ahí un paréntesis a manera de, pues hasta de publicidad. A ver, aprovecho aquí en presencia y testigos de tanto la iglesia Betel como Remanente y Dios Fiel. Hermana Pastora Janet, usted sé que me está escuchando, ahí hágame una señal, hágame una Betel señal de que anda ahí. Gracias, hermana Janet, para decirle que este viernes las invitamos, si quieren, como representantes del pastor Marcelo, al desayuno de pastores que vamos a tener ahí en la iglesia, para que no me diga, a mí no me invitó. Ahí está, ¿eh? Ahí hay testigos de que ya invitamos a la pastora Janet al desayuno de pastores de este próximo viernes. Y el comercial es que estamos ahora preparando un curso, un taller que se va a llamar de liderazgo y servicio. La idea es que en las iglesias se puedan establecer los gobiernos o el liderazgo de la iglesia con sus bases bíblicas, con sus reglamentos, con sus estatutos, que se ore, todo eso para salvaguardar el orden, el sano funcionamiento de la iglesia. Entonces, por ahí pues les vamos a hacer llegar la promoción, la publicidad a las iglesias que quieran. De hecho, he de decirles que gracias a Dios, aunque mi hijo y Fanny se me quedarán viendo así como extrañados, ellos tomaron ese curso hace años porque ellos fueron ordenados como diáconos. Entonces, saben de eso. Pero la idea es que en esta cuestión, por ejemplo, hermanos, miren, de repente uno pone en el gobierno o en el liderazgo de la iglesia a gente que pudiera llevar años, que pueda ser muy noble, que puedan ser educados, respetuosos, pero que pues sigan teniendo, lo voy a decir así, pecadillos, ¿no? Pero de repente, pues a veces por la necesidad, la carencia de gente que quiera trabajar en la iglesia, híjole, es que no sé si me voy a ver muy obvio, discúlpenme. Discúlpenme, hermanos. No sé si es el caso, ¿no? Si lo es de verdad, perdónenme, no es una indirecta. Solamente quiero ilustrar esta cuestión del nuevo nacimiento. Los ponemos a cargo
no sé, de la cocina, ¿verdad? Decimos, hermana, usted se va a encargar, la hermana fulana se va a encargar de la cocina y ella va a llevar el inventario y va a mantener en orden. Y tal vez estamos poniendo, hermanos, a alguien que no haya nacido de nuevo. Si es que esta hermana sigue siendo mentirosa, sigue siendo chismosa, no sé, ¿verdad? Tenga algunas cosas. Eso es lo contrario a lo que platicamos hace un minutito. Dijimos que no propiamente los cambios de conducta o de costumbres significarían la regeneración o el nuevo nacimiento. Bueno, pero por otro lado, o sea, cuando hay personas que ya llevan 5, 10 años en la iglesia y no han cambiado sus costumbres, pues eso también es evidencia de que no han nacido de nuevo, hermanos. No sé si me doy a entender, ¿sale? Y aún así de repente nosotros los ponemos en ciertos cargos, en ciertas actividades de la iglesia. Y entonces va a resulta en la pastoral, aquí entramos a eclesiología, cuando hablemos del gobierno de la iglesia para los eclesiólogos, ¿verdad? Cuando hablemos precisamente de eso, de la instauración de oficiales, de administradores, de ancianos, de diáconos, pues que de repente entonces usted tiene a alguien en la cocina, encargada de la cocina, que no ha nacido de nuevo, y que entonces en algún momento su naturaleza caída va a hacer que empiece a meter chismes en la iglesia, ¿no? Entonces, cuando en un aniversario, en un servicio especial de 15 años de boda, digan, hermana, vamos a hacer mole. Ah, bueno, pues está bien, vamos a hacer. Entonces, ¿pero en qué lo hacemos? Ah, en la iglesia tenemos una cazuela grandota para el mole. Y resulta que no está la cazuela. Oye, hermana, la encargada, oye, hermana, pues, ¿y la cazuela? Ay, pues no sé, pastor, pero, pues mire, yo no quiero hablar mal, ¿eh? Pero mire, yo un día vi que la hermana, Gumarita, pues yo ya la vi, que salió con una bolsota de esas como de esos costales, y yo hasta le pregunté, ¿qué lleva ahí, hermana? Y me contestó muy grosera, ¿qué le importa? Me dijo, pues mire, hermana, yo no sé, pero a mí se me hace que llevaba la cazuela. O sea, si hay una persona que por el solo hecho de tener 5 años ahí en la iglesia, ya la ponemos como oficial o como encargada, sin la evidencia de que ha cambiado su naturaleza, insisto, pues que pues, ¿no? El arrepentimiento es un cambio en la conducta, la regeneración es un cambio en la naturaleza. No sé si me estoy dando a entender, ¿vale? Y a veces, pues también cometemos esos errores. Ya me metí a eclesiología, ¿verdad? Ya me metí a eclesiología. Cuando ustedes vayan a poner oficiales, cuando piensen ordenar diáconos, cuando piensen ordenar ancianos o nuevos pastores, pues aguas, ¿verdad? Porque la regeneración, el nuevo nacimiento, da evidencias, ¿verdad?, de que son salvos, y no sea que vayamos a tener oficiales encargados, administradores, que ni salvos sean, hermanos. Aguas ahí, porque en eclesiología eso es un problema, ¿vale? Bueno, ok, la necesidad es que si no naces de nuevo, pues no es salvo. Y una persona que no es salva, pues es como cualquier mundano. En algún momento le va a traicionar su naturaleza humana pecaminosa. Medios de la regeneración, vámonos rápido. Medios de la regeneración. Bueno, en primera, pues tenemos que reconocerlo otra vez, eso es una obra de Dios. ¿Sí? La regeneración es obra de Dios. Juan 1:13 dice que los nuevos nacidos no son engendrados por voluntad de varón y por voluntad de carne, sino que son engendrados por la voluntad
de Dios, ¿sí? También ahí puede poner o buscar Santiago 1:18 lo mismo, ¿no? Pero sí hay, digamos, una participación, lo voy a decir de esta manera, una participación humana. Ahí es donde los hipercalvinistas, ¿verdad? Se le pasa el páncreas al hígado y el hígado a los pulmones, cuando no, es que todo lo hace Dios. No, 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 sí hay, ¿verdad? Cuando dice a los que le recibieron, Juan 1:12 y 13, o sea, no son engendrados, obviamente, de voluntad de varón, los engendra Dios, ahí está la obra de Dios, la obra divina, pero también dice el texto que recibieron a los que le reciben. Entonces es ahí donde le hacemos justicia a lo que el célebre Jacobo Arminio dijera, ¿verdad? Esto es responsabilidad humana. El ser humano, el cristiano, no puede esperar que la regeneración se dé así como que nada más me riegan y me sacan al sol. No somos plantas, ¿verdad? No somos vegetales, ¿eh? No somos un árbol de guayabas. Somos seres humanos con voluntad. ¿No? Entonces, uh, el hombre es regenerado mediante la aceptación, efectivamente, que ya, ¿verdad? O sea, insistimos, sí, los calvinistas decimos sí, pero la voluntad del ser humano es convencida por el Espíritu Santo, o sea, volvemos igual, pero al final de cuentas el ser humano tiene que aceptar, ¿sí? Bueno, dice una arminiana como Betty, no, no es cierto, el libre albedrío, la voluntad, ¿no? La voluntad del ser humano. Por ahí pueden igual leer Santiago 1:18, Primera de Pedro 1:23, Primera de Pedro 1:23, Primera de Corintios 4:15. Todas estas escrituras nos enseñan que la regeneración tiene lugar en el corazón del hombre cuando, por ejemplo, lee y oye la palabra de Dios. Alguien pueda haber aceptado a Cristo, pero si nunca se congrega, ahí está otra vez la eclesiología, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la importancia de la iglesia? Pues que a través de la palabra, o sea, del discipulado, de la predicación, el Señor Jesucristo oraba y decía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, ¿cómo van a ser santificados los nuevos creyentes? ¿Cómo van a participar de esa regeneración, verdad, día con día, si no leen la Biblia, si no escuchan las predicaciones, si no estudian la palabra? O sea, ¿cómo van a cambiar su manera de pensar? ¿Cómo van a cambiar su manera de actuar si no leen, si no reciben la palabra? No, no hay forma, ¿no? No hay manera. Tienen que ser, el nuevo creyente tiene que optar por este medio de regeneración que es la palabra predicada, la palabra leída, ¿no? La instrucción en el discipulado. ¿Vamos bien? Por supuesto que el otro medio de la regeneración, pues es la oración. ¿No? La oración. Ajá. Yo creo que bastaría, hay mucho más, pero bastaría solo con recordar las palabras del llamado Padre Nuestro, ¿no? Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, ¿no? La oración es, Señor, en mi proceso de regeneración, pues líbrame, ¿no? Líbrame de que siga yo, de que vuelva a caer en las tentaciones y líbrame de seguir haciendo lo malo, de seguir haciéndole caso al maligno. Es la oración es un medio de regeneración, ¿sí? Y ambas, o sea, palabra y oración, pues nos van a llevar a la iglesia. El regenerado, la persona que ha experimentado o que vive en esa regeneración, en ese nuevo nacimiento, jamás va a decir que no necesita ir a la iglesia. O sea,
su nueva naturaleza no solamente le va a decir, lo va a empujar a ir a la iglesia. Porque es en la iglesia donde escucha la palabra predicada, porque es en la iglesia donde se ora en comunidad, ¿no? Es en la iglesia donde él conoce la verdad. No solamente es su lectura personal de la Biblia, no, el pastor le está enseñando, los maestros lo están discipulando, están orando los unos por los otros. Es la iglesia. Entonces, el otro gran medio de la regeneración, pues es la iglesia, o sea, la congregación. ¿Sí, hermanos? La persona que dice que no necesita ir a la iglesia, que puede estar en su casa y ahí, no es un nuevo nacido. ¿Está bien, hermanos? Bueno, ¿alguna pregunta de la regeneración? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Justificación. ¿Qué significa la justificación? Pues simple y llanamente, hermanos, es así. Esto sí tiene que ser de esta manera, hermanos, ¿eh? La justificación es el acto de Dios en el que declara justo al pecador. O sea, parece como que una antítesis, ¿no? Parece una paradoja o una contradicción. ¿Cómo puede Dios declarar o decir que un pecador es justo? Bueno, precisamente esa es la justificación, que siendo pecadores, Dios nos declara justos. Ahorita seguimos, ¿no? Pero así simple y llanamente, la justificación sería eso. ¿Qué significa? Es la declaración de Dios de hacer justo al pecador. Así decir, es que ese es culpable, pero Dios dice, yo lo declaro inocente. De inicio es así. El diablo va a llegar y va a decir, este es culpable, pero Dios le va a contestar, pero yo digo que es inocente. ¿Sí? Así de entrada. Eso sería simple y llanamente la justificación. Ahora, la segunda pregunta ahí de nuestra guía es, ¿y cómo es posible eso? ¿No? Bueno, ya quedamos, hermanos, que Dios no actúa de manera prepotente, ni tampoco hace uso del nepotismo para decir, no, pues es que es mi hijo, es que es mi hija, y ya. Por eso, ¿cómo ves? No. Sí hay, hermanos. Bueno, para los soteriólogos, como mi hermana Naye, pues hermana Naye, ahí ubique Deuteronomio 25:1, Romanos 4:2 al 8, el precioso Salmo 32:2, ¿no? 32:2, ¿sí? Bueno, eh, ¿cómo es posible esto? Bueno, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí podríamos citar estos tres pasajes. ¿Cuál fue el primero que dije? Justificados Está pues en por la fe. Romanos. Sí, hermana, sí creo que sí. Ahorita lo checamos. Pero a ver, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Usted sabe, hermano, que entonces en el acto de la justificación sí hubo alguien que murió, ¿sí? Entonces, sí se cumple la ley. O sea, cuando hay pecado, tiene que haber derramamiento de sangre, porque dice también Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso lo estuvimos viendo el jueves allá en la iglesia, ¿verdad? Los que asisten al estudio del jueves. Vimos todo lo que significa el libro de Levítico, ¿no?
Ese libro que les platicamos aquí a Remanente y a Betel, ¿verdad? Les tendí una trampa allá a los hermanos de Dios fiel, fíjense, les dije, a ver, sincérense conmigo, sincérense, y vamos a sincerarnos. De todos los libros de la Biblia, ¿cuál es el más aburrido? Así sinceramente, digo. Usted que ha leído la Biblia completa. Betty dice que números. Allá varios también dijeron que números, ¿va? Para usted también, hermana, ¿hay en números? Pero ¿a poco no Levítico? Está bien chido, está bien interesante, bien emocionante, ¿no? Levítico. Está padrísimo, ¿no? Cuando empieza uno a leer los sacrificios y todas esas cosas, está padrísimo, ¿no? Bueno, Levítico es aburridísimo. Esos 5 o 6 primeros capítulos de Levíticos. Pues nada más ni nada menos que esos primeros 5, 6, 7 capítulos, 8 de Levítico, nos hablan precisamente de esto, ¿eh? De la necesidad de ser justificados. O sea, Señor, para que no nos castigues a nosotros, te ofrecemos, o sea, mata a este corderito, mata a este becerro, mata a esta palomita, ¿verdad? Lo magnífico de esto es que fue Dios mismo el que les dijo, o sea, cuando leemos Levítico, estamos viendo que hay pecados por la culpa, que hay pecados, que hay pecados, que hay sacrificios por la culpa, que hay sacrificios por el pecado. Fue Dios mismo, o sea, en lugar de que Dios dijera, pues ahí ustedes vean cómo le hacen, ¿no? Si no se quieren morir ustedes, vean cómo le hacen. No, él mismo dijo cómo hacerle y él mismo en Jesús lo hizo, ¿sale? La paga del pecado es muerte. La justificación, o sea, la aplicación de la justicia radica en que en lugar de matarnos a nosotros, en lugar de que el Padre nos matara a nosotros, el Padre mató a Jesús, mató a su Hijo. Y así se salda la deuda y nosotros pecadores ahora estamos justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así Dios nos justificó. Siendo pecadores nos hizo justos. ¿Cómo? A través del sacrificio de Cristo. Por eso quise decirlo de manera más cruda, ¿no? En lugar de matarme a mí, mató a Jesús. Sí, muy feo, ¿no? Pero así fue. Fue la manera de Pastor, justificar. Sí, hermana Nayi. ¿esa es la llamada imputación o es otra? Sí, sí, es la imputación, es imputarle los pecados ahí al sustituto. Por eso en Levítico, hermanos, Levítico es maravilloso. Vamos a platicar el jueves allá en la iglesia del capítulo, creo que es 16 o 17, donde se menciona el gran día de la expiación, donde el sacerdote le imponía las manos, le imputaba los pecados ahí. Y hay dos cosas maravillosas, ahí luego se las platicamos, ¿verdad? En la iglesia lo hemos compartido. Cuando un becerro va para Jehová y el otro va para Azazel, ese misterioso personaje que no vuelve a aparecer en la Biblia nunca, nada más se menciona ahí en Levítico 17, el gran día de la expiación, 16, el gran día de la expiación, ¿no? Es impresionante, hermanos, es hablar precisamente de la muerte. Todos nos vamos a morir, todos vamos a ser ofrecidos a la muerte, porque vamos a morir todos. Pero el simbolismo del becerro, del macho cabrío, perdón, el macho cabrío que es ofrecido a Jehová y el macho cabrío que es ofrecido a Azazel, nos dice los dos caminos. Uno va a ser ofrecido en el altar de Jehová, en el altar de Dios. Así se entrega la vida en el altar de Dios. O la otra es ofrecido a Azazel, ese que se va al desierto. O te mueres para Dios o te mueres para el demonio. No hay otra manera o sea, no hay otra, ¿no? Pues
Porque ese macho cabrío que se va al desierto también se va a morir. Lo va a morder una víbora, se lo van a comer los coyotes, se va a morir. Pero va a ser ofrecido a ese misterioso ser llamado en Levítico Azazel. Bueno, entonces, el gran día de la expiación, no están mandando mensaje. El gran día de la expiación nos habla de eso, hermana Nay, efectivamente, de la imputación. Dios, el Padre, le imputó los pecados a Jesús. Por eso el apóstol Pablo escribiría muchos años después, hablándole, creo yo, a los Corintios, que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Todo el castigo, toda la ira de Dios el Padre cayó sobre Jesús. O sea, la justicia de Dios cayó sobre Cristo. Y así nosotros fuimos justificados por él. ¿Vale? Ok. ¿Alguna pregunta de la justificación, hermano? Estamos repasando nada más, ¿eh? Estamos ahí, sí, dirían los abuelitos, abuelo de pájaro. ¿Estamos bien, hermanos? Bueno. Adopción. Vámonos a la adopción. Vámonos rápidamente a la adopción. Adopción significa colocarse como hijo. Digamos que es una metáfora legal, así como una regeneración, es una metáfora física, ya lo platicamos, ¿no? O sea, la adopción sería una metáfora legal, es una palabra romana, ¿sí? Es de origen romano, porque la adopción no fue conocida entre los judíos. Hermanos, los judíos no adoptaban, pero en el Imperio Romano sí, entonces es un concepto ahí más latino, ¿no? Significa que un hombre toma el hijo de otro para que sea su hijo, de modo que tiene la misma posición, las mismas ventajas que un hijo por nacimiento. El término lo usa específicamente el apóstol Pablo. Juan no, pero Pablo sí. Y esta palabra adopción, pues por supuesto nunca se usa en relación a Cristo, ¿no? Se usa con relación al creyente cuando va encerrada la cuestión de derechos, privilegios y herencia. Repetimos, es un término que solamente utiliza Pablo. Si quieren, apunten rápidamente Gálatas 4:5, Romanos 8:15, Gálatas 4:5, Romanos 8:15 y también el versículo 23, Romanos 9:4 y Efesios 1:5. Entonces, en Efesios 1:5, pues ahí clarito dice, ¿verdad? Que Él nos adoptó como hijos suyos antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo se manifiesta la adopción? Pues cuando el ser humano cree en Jesucristo, ¿sí? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, nos adopta como su hijo. ¿Cuáles son las bendiciones o qué significa? Digo, para apurarme. Hay una frase muy bonita en el Nuevo Testamento, dice que somos herederos y coherederos con Cristo. ¿Sí? Es la adopción, pues va a ser posible, hermanos, por ejemplo, que en la eternidad, ya cuando esta historia termine, mírame, este sí es un himno antiguo, ¿verdad? Cuando estemos sentados a la mesa. ¿Te acuerdas de ese, Betty?
Estamos sentados a la mesa y es Cristo el que va a servir. Estamos allá sentados a la mesa, ¿no? Jesús, hablándole a sus discípulos, les decía, ¿verdad? Se van a sentar conmigo, ¿no? Bueno, pues ese es el privilegio de la adopción, que el Padre nos va a sentar en la misma mesa con el Hijo de Dios. O sea, al adoptarnos, nos dice, ustedes también son mis hijos, siéntense en la misma mesa. Claro, el que tiene la preeminencia, la adoración y todo, pues es el Cordero, ¿no? Pero ahí vamos a estar, ahí estamos, ¿no? Digamos que eso en el sentido escatológico, pero en el sentido de la vida presente, Pablo utilizaría esta misma figura diciendo, ¿verdad? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esa posición de hijos, o sea, de ser adoptados, nos permite buscar esas cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, pero nos permite buscarlas desde hoy, ¿sí? Desde este momento, desde esta vida. Por eso también en otra parte Pablo le decía a Timoteo, echa mano de la vida eterna. O sea, tú ya puedes empezar a participar de la vida eterna porque ya eres hijo de Dios. ¿No? ¿Vamos bien, hermanos? Las bendiciones de la adopción y más. ¿Sale? Algunas evidencias, ¿no? Algunas evidencias de esto, pues son que los hijos son guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Que tienen una confianza como los niños en Dios, confían como los niños. Todo esto está en Gálatas, hermanos, Gálatas 4, Gálatas 5, Romanos 8, ahí léalo, ¿no? Que tienen libre acceso, eso léalo ahí en Efesios 3, que tienen amor por sus hermanos, se aman entre los hermanos. Eso es evidente, ¿verdad? Aquí todos hemos participado de eso. Yo me acuerdo cuando empecé a llevar a mis hijos, ¿te acuerdas, Josué, cuando empezamos a ir a Chiapas, a Veracruz, ¿verdad? ¿Cómo nos reciben los hermanos, verdad? ¿Cómo nos recibían ahí los hermanos? Como si nos conocieran, ¿no? Nos dan sus recámaras, nos dan sus... Chido, ¿no? Sin conocernos. Bueno, ahí están, ¿no? Las evidencias de tener amor por sus hermanos. Una evidencia muy bonita y muy práctica de la adopción es que podemos ser obedientes. Lean primera de Juan 5, hermanos. Los que son hijos de Dios, los que son adoptados, pueden ser obedientes. ¿Ya veo la relación con la regeneración? Ahí está, ¿no? La adopción tiene relación con la regeneración. Pueden ser obedientes. ¿Sale? ¿Cuánto tiempo nos queda con el nuevo? 5 minutos. 5 minutos. Ok, bueno. ¿Alguna pregunta de la adopción? ¿Aquí no? ¿Allá? Sí, ¿la disciplina es una bendición de la adopción o una evidencia de la adopción? La disciplina, pues también, hermana Nay, está ahí Hebreos, ¿verdad? Porque Dios al hijo que ama, disciplina. Entonces también, Maratón, pónganlo ahí. Bueno, es que la hermana Nay es la soterióloga, ¿verdad? Entonces, sí, hermana Nay, usted enriquezca ahí su manual, todo lo que pueda ahí enriquezca. Sí, efectivamente, efectivamente. También el ser reprendido por el Señor es evidencia de que somos hijos, y el término que usa Hebreos es terrible, ¿no? Somos hijos y no bastardos. O sea, al adoptarnos, pues ya nos trata como hijos. Muy bien, hermana Nay, muy bien. Muy bien. Ahí vamos avanzando con los maestros. Sí. Ya me estoy frotando las manos con los nuevos maestros que vamos a tener para el próximo año en los institutos. Yo ya me voy a jubilar. Me retiro de estos menesteres. Ya dan las clases ustedes. Ok. Me supongo que con todo este rollo que ya me aventé nos quedan como 3 minutos. Santificación. Ahorita vamos a volver a cortar. Ahorita en 3 minutos cortamos otra vez y regresamos, ¿eh?
Santificación. Santificación. Ya la etimología de ser apartados, de ser separados, esa la brincamos porque estamos en soteriología. Literalmente, santificación significaría separación del mal y dedicación a Dios y a su servicio. Separación del mal y dedicación a Dios y a su servicio. Ahí vemos, hermanos, en los siguientes 3 puntitos. ¿Me quedan 2 minutos, ¿verdad, Josué? Sí, 2:30. 2:30. Las tres P, hermanos, apúntense ahí. Hermano, ahí usted se la sabe, las 3 P. Santidad posicional, santidad progresiva y santidad perfecta. ¿Sí? La santidad posicional es aquella que Dios nos da al justificarnos. ¿Sí? Ahí está la relación. Cuando somos justificados, en ese momento el Señor nos declara santos. Son míos, están así como el tabernáculo, como todos los elementos, estos están santos, ya, estos son míos, son mis instrumentos. Ya somos de Él. Y esto nos da la seguridad de la salvación, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tenemos la promesa de que al haber sido justificados, aunque no sea yo perfecto, si soy santo, posicionalmente soy santo. Denle gloria a Dios, denle gloria a Dios, amén. Señor, gracias, ¿verdad? Porque si yo me muero hoy, me voy con el Señor. Decía aquel himno antiguo, me voy con Él, me voy con Él. Bueno, me queda 1 minuto, ya no vamos a estresarnos. Vamos a cortar este último bloque, hermanos, y regresamos para el último segmento, ¿sí? Regresamos en 2 minutitos. Listo. Entendido. Listo ya para la última parte. Bueno, la santidad progresiva, entonces, hermanos, es cuando lo mismo que platicábamos de la regeneración, vamos progresivamente, ¿verdad? Superando obstáculos, vamos progresivamente dejando atrás las malas costumbres. Es lo que decíamos también hace ratito, ¿no? De la regeneración. Una persona que lleva 15 años, digo, o me fui muy largo, hermanos, yo creo que aquí el tiempo sí, el tiempo sería relativo, sí, sería subjetivo incluso, ¿no? Pero yo creo, hermanos, que ya, como evidencia, ¿no? Ya no pensemos en cantidades de tiempo, simple y sencillamente, cuando ya ha pasado un lapso considerable y la gente sigue con las mismas mañas, sigue con las mismas malas actitudes. O sea, esa persona no está en el camino de la santificación. Con esto quiero decir, hermanos, como no sé si a manera de una fórmula matemática, como de una ecuación, ¿no? Que una lleva a la otra. O sea, la santidad posicional forzosamente, hermano, forzosamente tiene que llevar a la santidad progresiva. ¿Sí? Eh, no hay otra manera de entenderlo desde lo que nos muestra la escritura, ¿no? Todos bueno, desde el Antiguo Testamento y hasta los ejemplos en el Nuevo, ¿no? Siempre muestran eso. Vemos a un apóstol Pedro, ¿no? Que le batallaba, que le sufría. En el Pentecostés es totalmente transformado. Va a pasar un tiempo y Pedro, a testimonio de Pablo, va a caer en un pecado de hipocresía, ¿se acuerdan, no? Cuando Pedro, después de haber recibido la visión allí en casa de Simón el Curtidor, y que fuera a casa de Cornelio, y con eso Pedro entendiera que Dios no hace acepción de personas,
que para él no hay judíos ni gentiles, etcétera. Unos años después, Pedro cae en ese pecado, ¿no? De volver a juntarse solamente con los judíos, de no querer comer con los gentiles, pero ante la reprimenda de Pablo, ¿no? Parece ser que recapacita y otra vez, ¿no? Vuelve ese Pedro que habla, ¿no? En sus cartas de la salvación al mundo, de la salvación a los gentiles. Es decir, se ve el progreso, vaya, ¿no? Se ve el cambio, ahí va, puede caer, pero se levanta y sigue adelante, ¿no? Así es, eso en la práctica lo hemos comprobado. Pero cuando hay alguien que nomás no sale y ya lleva 3, 4, 5, 10 años y sigue igual, pues hermanos, eso es clara evidencia práctica de que no está en la santidad progresiva. ¿Cuáles serían los medios, fíjese, de la santidad progresiva? Pues los mismos que los de la regeneración, hermanos. Son los mismos, ¿no? La palabra, la oración, la congregación. Y si me permiten una pentecostalada, el ayuno, ¿verdad? El ayuno, todo eso, ¿verdad? Y bueno, pues entendemos por santidad perfecta cuando ya estemos allá en la patria celestial, allá sí somos en la eternidad, allá sí no entra nada corruptible. ¿Sale? Bueno, esto sería básicamente, hermanos, la cuestión que tendríamos que conocer de la soteriología, pero como la hermana Naye, y no me acuerdo quién más, creo que también la hermana Yanet, también la hermana Yanet, usted también está en soteriología, ¿verdad? ¿No? ¿Alguien más de allá? No, hermano, yo estoy en cristología. Ah, en cristología es cierto, pero hay otra soterióloga. No me digan que nada más va a haber una. Híjole, hermana Naye, pues usted va a andar de instituto en instituto dando soteriología. Ahí le vamos a... es parte del trato, ¿eh? Ya le dijimos a los pastores que nos van a prestar a los institutos. Bueno, como parte, entonces, hermanos, de esta especialidad en soteriología, tienen que conocer que ya en nuestra rama cristiana evangélica hay una doctrina que se conoce como la predestinación. Déjenme decirle que aún los arminianos también creen en la predestinación. Pero eso también hay que investigarlo. De hecho, les presumo, sí no creo que lo pudieran conseguir ya. Este es un diccionario de teología de Harrison. Es de editorial TEL, una editorial que ya desapareció hace muchos años. Y aquí tengo, le puedo sacar, esta se abre bien, creo que se abre bien este libro. Le voy a sacar fotos a los principios arminianos y calvinistas de la predestinación y lo voy a subir al grupo. Lo voy a subir ahí al grupo. Porque hay una predestinación, bueno, primero la definición, luego se debe de saber cuál es la predestinación infralapsaria, la supralapsaria, que tiene que ver con esto, hermanos. Todavía tengo tiempo aquí, aquí no van a cargar, ¿eh? Todavía tenemos tiempo. Tiene que ver, hermanos, con la elección de Dios en el tiempo. Entonces, en el tiempo, en la eternidad. Hay unos que dicen que Dios, o sea, la predestinación sí tiene que ver con el decreto de Dios de decir estos están predestinados para salvación. ¿Sale? Aún en el arminianismo la predestinación tiene una aplicación que la vamos a platicar con más calmita, ¿no? Pero en el ala del calvinismo hay unos que dicen que Dios predestinó a los salvos así sobre la base de su soberanía, sí, y que también escogió desde antes de la fundación del mundo a los condenados. Sí, o sea, como si Dios hubiera pensado, voy a crear a la humanidad y a estos los voy a salvar y a estos los voy a condenar. Así está. Tiene bases.
Qué fuerte, pero tiene bases. Y la otra dice que Dios escogió solamente a los salvos, no escogió a los condenados, o sea, no dijo, a estos los voy a condenar. A eso se refiere la predestinación infralapsaria y la otra supralapsaria, que vamos a platicar. ¿Sí? Hay otros dos, que es el sublapsarianismo. Y está. Mi tartamudez me brota. Bueno, voy a subir el artículo de este diccionario de los tres para que lo tengan ahí como referente. Y por supuesto, hermanos, entonces ya lo hemos platicado mucho, no creo que sea tan complicado, pero hay que conocer la escuela calvinista a las claras, la que al ser partícipe de la predestinación, pues dice que la salvación no se pierde. Hay que conocer los 5 puntos del calvinismo. También los voy a subir. Voy a subir toda esta información, hermanos. El arminianismo tiene un documento que se llama la Remonstrantia, o sea que nuestro español significaría protesta. Fue la protesta que hizo el arminianismo, la escuela arminiana, contra el calvinismo. O sea, es una objeción contra el calvinismo. Tiene 5 puntos también. Hay 5 puntos del arminianismo. Pero resulta que tiene 24 puntos expositores de la doctrina arminiana. No se preocupen, aquí lo tengo todo, aquí en este diccionarito lo tengo todo, y lo voy a subir al grupo. ¿Sale? Lo subo para que tengan esa información y sepan en qué consiste una y otra de las escuelas. Hermana Naye, usted que es la soterióloga virtual, pues debe de conocer algo de la soteriología católica, que se basa en los sacramentos, en cumplir con los 7 sacramentos y en las buenas obras. ¿Sí? ¿Alguien quiere? ¿Tiene una pregunta, hermana Janet? No le vamos a revolver. No, no. Es que se abrió su micrófono. Ok. Bueno, y por supuesto, pues tendrán que, en las objeciones, pues tendremos que, ¿no?, demostrar lo erróneo de la doctrina soteriológica sacramental y de las obras, que creo no es tan difícil, eso también lo saben, y bueno, pues tendrán que, a ver. Bueno, pues gracias a Dios terminamos con soteriología hoy. Sigue abierto el grupo para preguntas, mándenlas ahí. Mi hermana Nay, usted ha hecho uso de eso, de testimonios, y si le hemos contestado, no, dígales, no, mis hermanos Samuel nada más dijo. Sí, pues bueno, no ha sido en el grupo como tal, sino en su chat privado, bueno, en el chat privado con usted, pero sí, todas las dudas que he tenido, así como voy haciendo mi trabajo, me van surgiendo muchas dudas que tengo que aclarar ahí mismo. Entonces, pues le he mandado mensajes al pastor Samuel y ya, me las contesta o me manda, fotos de los libros o las referencias, pero sí, muchas gracias, pastor. Bueno, pues gracias a Dios. Pues estamos igual a la orden de todos, hermanos. Hagan uso de este recurso que también les estamos dando, ¿vale? Bueno, pues nos vemos, como dirían los antiguos cronistas de la televisión, la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal, ¿vale? Dios les bendiga, mis hermanitos. Dios les guarde a todos.